No, este, bueno, aquí está corriendo para ir lento. poniéndonos un poco en contexto y esperando que terminen de entrar los compañeros al Zoom. He visto que, bueno, que ya vienen viendo, esta es la última clase que ustedes tienen programada, ¿es así? ¿O tienen otra clase posterior? No, Buenas no nos tardes, dijeron nada. profesor. Buenas tardes. Sí, Vamos en la sí, unidad 5 recién, profesor, ¿no? Ya hemos terminado con la 5. ¿Es bien. así, Esta que compañero? yo voy a dar, sí, sí, esta que yo voy a dar es la unidad 6, ¿sí? Tengo entendido que después de esta clase va a haber una clase de consulta, en la cual ya van a poder consultar de los temas de las distintas bolillas que han ido viendo. Ajá. No tengo información del tema del parcial, que tenía entendido que era para este viernes y sábado, ¿sí? El No tengo viernes información era, todavía. profesor, el viernes era el oral, digamos, para los compañeros que no podían hacer presencial Sí, y el sábado era el presencial, digamos, escrito mediante declaración jurada que había que llenarla sí. por el No hay tema del nada de eso. protocolo. No han mandado la declaración jurada, nada. Yo ya tengo hecha la declaración jurada, no sé si los Ah, ya compañeros. tiene. Bien. Quería Este, preguntarle hasta cuándo se la podía enviar. no tengo, seguramente eso es, como es por el campus, seguramente está habilitado un periodo, que no lo sé cuál es el periodo. Pero una vez que Disculpe, ustedes, profe, pasa que sí, no se puede llenar con tanta anterioridad porque en la sí, declaración jurada, entre otras cosas, se declaran el tema de la toma de temperatura claro, claro, bueno, sí, corporal y los síntomas existentes. Entonces no se la puede exacto, hacer, habría que hacerla a lo sumo 2 días antes del examen, no más que eso. claro, Aparte claro. tampoco se sabe el horario que rendimos. Bien, yo les recomendaría que estén atentos al campus, ¿sí? Porque ahí se va a subir las novedades para que ustedes estén al tanto de las novedades de último minuto, ¿sí? Yo les recomiendo que estén atentos al campus. Le hago una consulta, doctor. ¿Puede Sí, ser? ¿Puedo yo rendir el parcial de modalidad oral virtual y la recuperación si es que no me va bien pasar a hacer la escrita o ya eligiendo una modalidad me tengo que mantener en la misma? no, yo entiendo que es indistinto, que no hay problema porque la recuperación es otro parcial totalmente distinto. Se puede optar por la otra modalidad, no hay problema. Yo creo que no Bien, hay muchísimas inconveniente. gracias. Profe, Este, disculpe, sí. ¿usted sabe la modalidad del examen escrito? Si es múltiple choice, desarrollar, Por lo verdadero o general, falso. ahora como bueno, está a cargo el doctor Marcour, sería él el que deberían hacer las preguntas. Sé que en la primera clase él ha dado las especificaciones de cómo va a ser el parcial. Por lo general son preguntas a desarrollar, ¿sí? No son múltiples choice. Siempre ha sido así. Bien, Este, gracias. he Profesor, visto que, disculpe, la pregunta, digamos, bueno, que se hace a muchos compañeros, el qué tipo de escrito sería, es por el tiempo que llevaría, digamos, a hacer el examen, ¿me entiende? A desarrollar no es lo mismo que hacerlo múltiple choice, o sea, ¿me sí, no, entiende no, a lo que voy? no se preocupe que de acuerdo a la modalidad va a ser el tiempo que va a tener para desarrollar, lo que seguramente mínimo le dan 2 horas, o sea que le sobra el tiempo, no son preguntas Claro, para hacerlas claro, en pero el tiempo. tema es, profesor, disculpe que lo interrumpa, es por el Sí, tema de la cantidad de inscriptos que somos, digamos, en la materia. Somos sí, 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 más de 1000 somos. sí, sí, lo entiendo. De todas maneras, eso está previsto, no va a haber problema con eso, el tiempo le va a sobrar para hacerlo al examen. He visto, bueno, para ir introduciendo un poco, antes de entrar en el tema, he visto que ustedes ya han tenido clases con el doctor Marcourt, han tenido clases con el doctor Folker, con el doctor Pedro Caña, han ido Sí, viendo cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, el comerciante que se ha ido transformando en empresario, después han visto lo que era la empresa, sí. han visto cuáles son los elementos de la empresa, este, todo eso ya lo han visto, ¿no es Sí, cierto? profesor, toda la parte histórica lo hemos visto con el profesor Horacio, la parte Exacto, histórica, lo que es la parte de empresa.
Bien. Este, Ya ahora estamos llegando a la etapa en que ya está la empresa constituida, ¿sí? sí, Entonces, lo que nosotros ahora estamos por ver es cómo se va esta empresa, cómo va a hacer sus contratos, ¿no es cierto?, para entrar en el mundo comercial, ¿sí? Cómo va a distribuir, por eso vamos a ver ahora los contratos de distribución, cómo hace para llegar sus productos de empresa a los consumidores, ¿sí? Bueno, no tenemos mucho tiempo, yo tengo hasta las 5, así que hasta las 5 va a ser hoy la clase. Yo les he preparado un PowerPoint, voy a poner para grabar, les voy a desactivar los micrófonos porque si entran, ¿no es cierto?, se interrumpe. Les voy a compartir el PowerPoint y vamos a ir viendo, vamos a ir compartiendo. Si hay alguna duda, yo hago para que se habiliten los micrófonos y vamos preguntando. Hola, profe, disculpe, tenía una duda. Sí. Si usted da la unidad 6, que sería la última clase, y después el miércoles de consulta, ¿se daría Sí. el parcial solamente hasta la unidad 6? Porque en el campus está puesta hasta la unidad 7. Sí, Y yo bueno, entiendo además que- de que no dieron otros temas. Yo escuché en una clase el doctor Marcur que era hasta donde lleguen. Así que si han llegado hasta las 6, es hasta las 6. Bueno, Bueno, muchas gracias, profe. para que nos alcance el tiempo, vamos a ir largando. Yo primero, antes que nada, tengo que poner a grabar. Recording in progress. Bien. Bueno. Como ustedes bien saben, esta va a ser la clase de la materia Derechos de la Empresa y los Negocios, ¿sí? Lo que hoy vamos a tocar son uno de los puntos de la unidad 6, ¿sí?, que habla de los contratos de distribución y comercialización. No me había presentado antes, me presento ahora con ustedes, yo soy el doctor Alonso, ¿sí? Estoy encargado para dictarles este tema. Como bien les decía, ustedes ya han visto cómo se ha ido formando, ¿sí?, este comerciante que estaba individualizado, que era unitario, ¿sí?, se fue organizando y se fue formando como empresario, fue constituyendo su empresa. Este empresario y esta empresa como fábrica empieza a pensar de que cómo va a ser para llegar su producto, ¿sí?, a los consumidores, al público en general, ¿sí?, que necesita de ayuda o colaboración de otros elementos y de otros empresarios. Por eso mismo es que como género vamos a tener, ¿sí?, el contrato de distribución, que es abarcativo de todo. Y las especies van a ser el contrato de agencia, el contrato de concesión, que lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo cuáles son sus características. ¿Qué es lo que le ha llevado al empresario a verse obligado, ¿no es cierto?, por así decirlo, en hacer este tipo de contratos con distintas empresas? Tiene que ver esto con la globalización, con esta nueva realidad que se le empieza a presentar al empresario. Estas nuevas figuras negociables que empiezan a aparecer en el mercado. Empieza a pensar, ¿cómo hago para llegar al público? ¿Quién es ese público? El consumidor. Hay dos tipos de integraciones, ¿sí? Dos tipos de integraciones que, por las cuales se va a regir este contrato, este género de contrato de distribución. Una es vertical y otra es la integración horizontal. ¿En qué va a consistir para que ustedes vayan teniendo una idea? El método horizontal, ¿sí?, es que
horizontal que cada empresa mantiene su estructura, ¿sí? No hay una subordinación, que sí hay en el método vertical. En el método horizontal, cada empresa está una al lado de la otra, ¿sí? No hay, no es como en la vertical donde hay una cadena, donde una está por encima de la otra. En el método horizontal, por ejemplo, se da cuando se dividen las empresas, en la división de empresas, en las fusiones de empresas, ¿sí? Donde cada una conserva la cantidad de acciones, o sea que una no es más que la otra, por eso están en forma horizontal. En cambio, en el método vertical, que es el que nos interesa ahora, porque los contratos de distribución, por lo general, los que vamos a ver ahora como el contrato de agencia y de concesión, se dan en este marco de método vertical, ¿sí? Donde hay una posición dominante o fuerte, que es la empresa que está siempre por arriba, que va a imponer sus condiciones de comercialización. Esto va a generar una una dependencia, pero va a ser una dependencia económica. No va a haber relación de dependencia entre la empresa que está arriba y la empresa que está abajo, en el sentido laboral, ¿sí? Sino que hay una dependencia económica o de poder. Siempre va a estar influenciado por la colaboración o la cooperación entre ese juego de empresas. Antiguamente, como venía diciendo, el sistema era centralizado. ¿Por qué? Porque estaba el comerciante individual, era unitario, ¿sí? Era un solo comerciante que se dedicaba al comercio. Después aparece ya este sistema que se empieza a descentralizar. Empiezan a aparecer las empresas, empiezan a aparecer sociedades, o sea, son empresas ya con ropaje jurídico que se transforman en sociedades, se empiezan a agrupar estas empresas y sociedades y empiezan a formarse esta cadena en el cual cada empresa es independiente, ¿sí? Dependen una de otras, pero son independientes. Cada una obra por su cuenta. El primer contrato que vamos a ver es el contrato de agencia, ¿sí? ¿Dónde ustedes lo van a encontrar el contrato de agencia? Ahora, en la actualidad, en el nuevo Código Civil, ¿sí? A partir del 2015 ya se incorpora en el Código Civil en los artículos 1479 a 1501, ¿sí? Este contrato de agencia nos va a decir que, como primer característica, tienen que saber quiénes son los sujetos, ¿sí? Cómo está compuesto este contrato, quiénes van a ser las dos partes en el contrato. Al empresario, ¿sí? Que es también llamado preponente, y al agente, que es el que va a trabajar para él, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objeto de este contrato? El agente va a promover los negocios a favor de este empresario, ¿sí? Pero este agente tiene características particulares, porque este agente va a actuar como un intermediario, como alguien independiente, ya que no va a haber una relación de dependencia entre el empresario y el agente. No existe una relación de dependencia. Este agente trabaja de manera independiente. Es simplemente un intermediario de los negocios del empresario. El agente va a actuar en nombre, actúa en su nombre, ¿sí? Y por cuenta ajena, ¿sí? Por cuenta del empresario. No se va a obligar frente a él, no se va a obligar frente a terceros él, ¿sí? Sino que el que se obliga es el empresario. Su única función es ser un promotor de los negocios del empresario. ¿Cuál es la función, ¿sí? Económica que tiene este contrato? Primero, aumentar la clientela o mantener la clientela, ¿sí? O aumentar la existencia de la clientela. ¿Cuáles son las características que va a tener este contrato? Primero, en principal, como dijimos, la bilateralidad. Hay dos partes, ¿sí? Como ya dijimos, es un contrato con un método vertical en el cual hay una posición dominante, que es el empresario, y la otra, que también es una empresa, que es el agente. Por eso decimos que es bilateral. Hay obligaciones recíprocas entre los dos. Y ya vamos a ver cuáles son las obligaciones que tienen cada uno. También vamos a decir otra característica de este tipo de contrato de agencia, que es un contrato formal. ¿Por qué decimos que es un contrato formal? Porque se hace por escrito.
Y esta es una de las características que se incorpora ahora con el código, ya que antes era un contrato atípico, porque no estaba regulado, no tenía una regulación especial, entonces se tipifica cuando lo introducen en el código, ¿sí? Y formal, porque ahora el código exige que se haga por escrito, ¿sí? Es uno de los pocos contratos de distribución que en su articulado exige como forma la forma escrita. Es un contrato típico, como bien decimos, ¿por qué? Porque está normado, tiene una normativa específica que está regulada en el Código Civil. Es un contrato mercantil. ¿Por qué es un contrato mercantil? Porque es un contrato de empresa, ¿sí? Está el empresario y el agente, que también es una mini empresa, ¿sí? También está constituido como empresa. Por eso es un contrato mercantil. Es un contrato de ejecución continuada, ¿sí? Ya que abarca varios periodos, ya vamos a ver que se puede renovar, y por lo general son prestaciones que son sucesivas, una sucede a la otra. Es un contrato oneroso, ya que hay ventajas para ambas partes, ¿sí? Siempre los contratos comerciales son onerosos. Es personal, ¿por qué? Porque es instituto personal. Lo que busca el empresario es las características personales de ese agente que contrata, ¿sí? Entonces, por eso es un contrato que tiene características personales, porque es instituto personal, elige a un agente que lo elige a la gente por sus características, por cómo se desenvuelve, por el tipo de clientes que tiene, ¿sí? Porque es buen promotor de negocios, ¿sí? Es el que me va a traer los clientes para que yo cierre el negocio. Otra característica que es una relación estable, ¿sí? Ya que tiene un vínculo de duración. La exclusividad. Acá la exclusividad sí, tenemos una exclusividad territorial, ¿sí? Territorial, y otra que es territorial, que es el área geográfica, un área geográfica determinada, y el otro tipo de exclusividad es el grupo de personas a las cuales está destinado este contrato, estos clientes que va a traer el empresario. Esta exclusividad puede ser unilateral o bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos referimos a una zona geográfica, quiere decir que el agente va a poder actuar limitado por la zona geográfica en el cual se haya convenido, ¿sí? Zona geográfica me refiero a la jurisdicción donde va a trabajar. O puede estar limitada esta exclusividad, que se la pacta en el contrato, por un grupo de personas determinadas, ya que el empresario puede decirle a la gente, quiero que me traiga este tipo de personas, este tipo de clientes para que yo haga el negocio, ¿sí? Entonces, puede haber dos tipos de exclusividades, y pueden ser unilaterales, porque la tiene la gente, o bilateral, porque la tienen los dos, la tiene tanto el empresario como el agente. ¿Cómo sería en el caso del empresario? El empresario, en la territorial, en la zona geográfica, no puede ponerle otro agente al lado del que está designado para que compita con él, sino que tiene que respetarle su zona geográfica, ¿sí? O no puede poner un agente donde ya ha puesto ese agente en un grupo de personas determinadas para que él le promocione los negocios, ¿sí? Entonces, esa bilateral puede ser bilateral o unilateral la exclusividad. La vigencia del contrato. El plazo de vigencia es convenida, ¿sí? Se la puede convenir en el contrato. No hay un plazo específico, sino que queda librado a la autonomía de la voluntad de las partes. Relaciones con varios empresarios, ¿sí? El agente se puede relacionar con varios empresarios. El agente puede trabajar para este empresario, para este empresario, para este empresario. El agente sí puede, en principio, trabajar para varios empresarios, ¿sí? Pero no puede aceptar operaciones, nos dice el artículo del código, del mismo tipo de negocio, o sea, que sean competencias del empresario que me ha contratado a mí para que le promueva los negocios. Entonces, en ese caso, no podría el agente contratar con varios empresarios al mismo tiempo, ¿sí?
salvo, nos dice el artículo, hay una excepción, que esté autorizado, ¿sí? Tenga una autorización expresa en el contrato. O sea, que él haya convenido en el contrato con una autorización expresa. La garantía del agente, ¿sí? El agente no da garantía, ¿sí? La relación jurídica, ¿sí? La relación jurídica se da entre el empresario y el cliente. Pero el agente, que ha sido el que ha traído a ese cliente para que negocie con mi empresario, ¿sí? No le garantiza al cliente que se va a cerrar la operación, ¿sí? El agente solamente promueve los negocios con el cliente. Le da los folletos, le explica, ¿no es cierto?, cuál es el producto o el servicio que vende el empresario, y lo acerca al empresario para que cierre el negocio con el empresario. Pero él solamente hace eso, es un promotor de negocio, que actúa independiente. El agente no se obliga ante el incumplimiento del cliente. Por ejemplo, cuando el agente lo lleva con su empresario para que negocie, ¿sí? Si hay un incumplimiento en ese contrato que se va a desarrollar entre el empresario y el cliente que ha sido traído por el agente, ¿sí? Ese incumplimiento del cliente, el agente no se obliga, no se hace responsable. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el agente? Primero, el deber de fidelidad ante el empresario. Él siempre, todos los clientes que le lleve a su empresario, tienen que ser clientes buenos, clientes que él sepa de que puede cerrar el contrato, clientes que tienen buena reputación. También está en juego la buena fe de ese agente. Por eso decíamos también que era instinto personal, porque ese agente ha sido elegido por algo. También ese agente tiene que ser un buen hombre de negocios, ¿sí? Se tiene que destacar en el rubro en el cual está promocionando los negocios del empresario, tiene que tener una buena reputación. Tiene que seguir, a pesar de que hemos dicho de que no hay una relación de dependencia entre el empresario y el agente, tiene que haber, puede recibir instrucciones del empresario, ¿sí? No quiere decir de que no puede recibir instrucciones del empresario a pesar de que no hay una relación de dependencia. Toda la información que tenga el agente de los clientes que tiene o de los clientes que le está por mandar al empresario para que cierre un negocio, toda esa información tiene que transmitirla a su empresario. Los reclamos de terceros también tiene la obligación del agente, que también esto estuvo discutido en la doctrina, ¿sí? Y los reclamos, por ejemplo, un cliente que lo trajo el agente para que cierre con su empresario, cierran un negocio, y el negocio empieza a andar bien hasta que tiene algún inconveniente. Empiezan los reclamos, tanto del producto, del procedimiento, de ese negocio que se ha hecho. La doctrina se preguntaba, ese incumplimiento o ese reclamo, ¿tiene que hacerlo a través del agente o a través del empresario? Entonces, bueno, se llega a la conclusión de que el agente tiene la obligación de recibir ese reclamo, ¿sí? Y trasladarlo a su empresario. También tiene la obligación de llevar contabilidad. Hemos dicho que el agente es una empresa independiente, o sea que él tiene que llevar también la contabilidad, ¿sí? De sus negocios, la contabilidad de los clientes que ya le ha llevado a este empresario, ¿sí? Obligaciones del empresario ahora. Tiene que primar la buena fe y la colaboración, ¿sí? El empresario siempre tiene que estar dispuesto de buena fe y colaboración a su agente. Otra obligación que tiene, obviamente, al pago al agente. ¿Cuándo se va a realizar este pago? Esto también hay que tenerlo en cuenta. El pago a la gente se le realiza cuando ha concluido el cliente que ha llevado a la gente con el empresario, cuando se ha concluido ese negocio, recién el agente tiene derecho al pago. Puede ser que de
de ese cliente no se generó ningún negocio con el empresario, entonces no tiene todavía derecho de pago. Una vez concluido y pagado, recién ahí el agente tiene derecho. Otra cuestión es, otra obligación del empresario es el deber de información, ¿sí? Ese deber de información es a lo que estoy haciendo referencia. El empresario tiene que informar a su agente si ha aceptado o ha rechazado la propuesta de ese cliente que le ha traído. ¿Por qué? Porque de ahí depende si se le paga a la gente o no. Presentación del agente. Hemos dicho que el agente no representa al empresario. Ya hemos dicho que es independiente, es autónomo, él trabaja para el empresario, pero no lo representa. Salvo, como bien hemos dicho, en el caso de los reclamos. Los reclamos que vienen de terceros entran por el agente y él los traslada al empresario. Entonces, que en ese caso sí habría una mínima representación, porque él es como la cara visible, donde los reclamos van a caer sobre él y él los va a elevar al empresario. Como no hay representación, ¿sí?, va a necesitar poder especial para él, para el agente poder para poder cobrar, en caso de que necesite cobrar, efectuar quitas o descuentos, ¿sí?, hacer acuerdos o avenimientos. En ese caso, el agente necesita un poder especial que le dé el empresario, porque como regla principal, como hemos dicho, el agente no lo representa al empresario. La remuneración. Si no hay pacto expreso, ¿sí?, que es el principio, la autonomía de la voluntad, o sea que las partes pueden convenir cómo el empresario le va a pagar a su agente, si no hay un pacto expreso o la autonomía de la voluntad en el contrato, es a través de una comisión. Y esa comisión es una comisión que obviamente por el tipo de pago es una comisión que puede ser variable, ¿sí? No siempre va a ser un precio fijo que va a cobrar el agente, va a depender del caudal de clientes que lleve y si los clientes son importantes o no, ¿sí? Si son clientes que mueven, que ha cerrado una operación de mucho dinero, su porcentaje de comisión va a subir. ¿Para qué se hace esto? Para que tenga una finalidad de interesarse la gente en los negocios del empresario, ¿sí? Él sabe que si le lleva un buen negocio al empresario, su comisión se va a ver elevada. Por lo tanto, su remuneración va a ser buena. Base para el cálculo. La base para el cálculo. Se tiene en cuenta, como hemos dicho, las operaciones que son concluidas, ¿sí? Para que la gente pueda cobrar, la operación tiene que estar concluida. No quiere decir que tiene que estar concluida en su totalidad. Puede tener una conclusión parcial y sobre ese parcial que se arregló se le paga a la gente. También va a cobrar la gente cuando haya concluidas con posterioridad a la finalización del contrato de agencia. ¿Qué quiere decir? El agente ha traído al cliente, lo ha dejado negociando con su empresario, ¿sí? El empresario todavía no ha cerrado con ese cliente que le han traído, pero se le está venciendo el contrato de agencia al agente, y el agente se le termina su contrato. Luego, el empresario cierra ese acuerdo o ese contrato con el tercero, entonces en ese caso sí le corresponde la comisión a la gente porque él ha sido el que lo ha traído, a pesar de que el contrato ya se había concluido con el agente. También por los clientes traídos por el agente. Puede pasar de que el agente ya se retiró, terminó el contrato con el empresario, pero el día de mañana aparece un cliente que era de este agente que lo había traído y cierra un contrato con el empresario. Entonces el empresario en este caso también tiene la obligación de pagarle a ese agente porque era un cliente que había traído ese agente. Exclusividad de la zona geográfica o grupo de personas. También se da el caso de que puede ser que en esa zona geográfica hay varios agentes y ese agente se ve beneficiado porque se ha cerrado un acuerdo de su zona geográfica. Entonces, en ese caso también le corresponde. O también la exclusividad del grupo de personas. Ese agente esté en un grupo de exclusividad de personas, ¿sí? Puede ser que él no haya traído el cliente que se ha cerrado el contrato,
pero él estaba dentro de ese grupo de exclusividad. Entonces él también cobra una comisión, a pesar de que él no haya sido el que ha traído el cliente y haya sido otro compañero de él, pero que estaba en ese grupo. El devengamiento de la comisión. Conclusión del contrato con el tercero y pago del precio. O sea que, como hemos dicho, ¿cuándo se va a devengar la comisión? Cuando se ha concluido el contrato. Se ha concluido el contrato ¿entre quién? Entre el empresario y el cliente o tercero. Ese devengamiento de la comisión se va a realizar dentro de los 20 días hábiles. El empresario tiene 20 días hábiles para liquidar el pago, ¿sí? Una vez que se ha cerrado ese convenio entre el empresario y ese cliente, ¿sí? El empresario tiene 20 días hábiles para liquidar. Si no lo liquida o no le avisa en esos 20 días hábiles a la gente de que se ha cerrado el acuerdo, ¿sí? Si no le avisa, igual debe pagarle, ¿sí? Entonces, el empresario tiene la obligación de avisarle si se cerró o no. Puede ser que no se haya cerrado, entonces pasan estos 20 días, pero él avisa de que no se ha cerrado, no le debe la comisión. Pero si pasan esos 20 días y él no le avisó de que no se cerró el acuerdo, igual debe pagar. O sea, porque es la obligación del empresario avisarle si se cerró el trato o no. También puede ser de que hayan convenido, como hemos dicho que en el contrato prima la voluntad de las partes, también puede ser que se haya promovido que el devengamiento de la comisión sea solo por la promoción del contrato, que no hace falta que el empresario lo cierre con el cliente, sino que directamente con que la gente le haya promovido el negocio, ya tiene derecho a la comisión. También se lo puede pactar. Los gastos, ¿sí? El agente no tiene derecho al reembolso de lo que él haya gastado. Como bien hemos dicho, el agente es alguien independiente, ¿sí? Todo lo que él haga para captar clientes y todo es a costa de él. Y eso no puede ser reembolsado por su empresario. Salvo, nos dice el articulado del código, salvo pacto en contrario. Salvo que se haya convenido entre ellos dos que lo que gaste la gente le va a ser reembolsado por el empresario. Como bien hemos dicho, para los gastos siempre prima la colaboración, ¿sí? Y la colaboración. Hay que tener en cuenta que la gente incluye en gastos porque él es el que monta su propia empresa. Su propia empresa que es la que va a captar a esos clientes y va a promocionar, ¿sí?, el negocio del empresario. ¿Cuál es el plazo del contrato? Es de plazo indeterminado. También, salvo pacto en contrario, porque la voluntad de las partes pueden ellos ponerle un plazo al contrato. Pero en principio es de plazo indeterminado. Cuando ellos le ponen un plazo al contrato, o sea que el contrato se torna determinado, ¿sí? El plazo es determinado, y ese plazo se vence, y ellos no pactan de nuevo, o no lo renuevan por otro plazo, el contrato se vuelve de plazo indeterminado. ¿Y qué pasa cuando el contrato se vuelve de plazo indeterminado? Viene la obligación del preaviso. Solo el preaviso se da en los contratos de tiempo indeterminado. ¿Qué significa el preaviso? Que cualquiera de las partes, para poner fin al contrato, debe avisar a la otra parte. Ese plazo, ¿sí?, de preaviso, ¿cómo se va a computar? Un mes por cada año de vigencia del contrato. O sea que si tengo un contrato de mucha duración, el preaviso tiene que ser bastante grande. ¿Para qué sirve este preaviso? ¿Cuál es la importancia que tiene? Para que el empresario se pueda reorganizar, ¿no es cierto? Pueda armar su estructura. Ya sabe de que se va a concluir este contrato, entonces empieza a buscar otros empresarios al cual él pueda, ¿sí?, promocionar su negocio. ¿Qué pasa cuando hay omisión al plazo de preaviso? Cuando hay omisión
plazo de preaviso, cuando hay omisión al plazo de preaviso, ¿sí?, genera un derecho a indemnización por los daños y perjuicios que le ocasionaron. Las ganancias, deja de percibir ganancias, ¿sí? Ese agente va a dejar de percibir ganancias. Entonces eso genera un costo. Él puede reclamar esas ganancias que ha dejado de percibir y el lucro cesante de acá para adelante, los negocios que él tenía y que no ha podido concluir. Este contrato, ¿por qué se puede resolver? La resolución de este contrato se va a dar por muerte o incapacidad del agente. En este caso es de puro derecho, o sea, ¿qué quiere decir? Que no se necesita preaviso. Puede ser también por la disolución de la persona jurídica, en este caso tampoco va a haber preaviso. Otra causal de resolución del contrato es por el vencimiento del plazo, ¿sí? Tampoco hace falta preavisar porque ellos ya saben que a determinado plazo, acuérdense que este contrato es por tiempo indeterminado, salvo que las partes le hayan puesto en plazo. Otro método de resolución es el incumplimiento grave o reiterado. También la doctrina discutía, ¿no es cierto?, si qué se entiende por este incumplimiento, qué sería un incumplimiento grave y reiterado, o sea, cuántas veces se tendría que reiterar, ¿sí? Pues ahí también hay una discusión doctrinaria, pero es una causal de resolución. También cuando hay una disminución del volumen de los negocios de la gente, cuando la gente de a poco empieza a dejar de traer los clientes a su empresario, ¿sí? Este caso es un caso de excepción del plazo de preaviso. En este caso no se va a aplicar el plazo de preaviso que teníamos de un mes por cada año del contrato, sino que en este caso es una excepción. Acá el preaviso va a ser de 2 meses. Cuando hay una disminución del volumen de los negocios de la gente, ya se empieza a presumir que la gente va a dejar. Entonces el plazo de preaviso son 2 meses. La fusión o escisión, ¿sí?, también se va a resolver el contrato. Hay un deterioro en el agente, ¿sí?, y también genera el derecho a indemnizar. ¿Por qué? Porque la empresa se fusiona, ¿sí? Entonces la gente dice, no, a mí ya no me conviene este negocio, no me conviene este contrato, no me conviene promocionarte tu negocio ahora, que te has fusionado. Entonces hay un deterioro acá en el agente, y esto crea el derecho a indemnización del agente. También el articulado del contrato de agencia nos trae lo que es la compensación por clientela. El agente que ha incrementado los negocios o el giro de negocios de este empresario, de todas las operaciones de este empresario, tiene derecho a una compensación económica, ¿sí? En caso de que muera el agente, esa compensación económica la pueden reclamar los herederos. Cuando no se ponen de acuerdo en cuánto va a ser esa compensación económica, ¿sí?, es fijada judicialmente. ¿Cómo se va a tomar, cómo dice la ley que se va a tomar? Un año de remuneración, ¿sí?, de los últimos 5 años que haya trabajado ese agente. Entonces se toma un año de remuneración de la gente teniendo en cuenta el mejor sueldo que ha tenido en los últimos 5 años. Y que él pide el reclamo de la compensación, no lo impide reclamar daños y perjuicios cuando haya sido por incumplimiento del empresario, ¿no es cierto?, la ruptura del contrato. Excepción, no tiene derecho a reclamar compensación. ¿Cuándo no tiene? Cuando el incumplidor ha sido él, por incumplimiento del agente, cuando por voluntad del agente se pone fin al contrato, o cuando el agente ya es de edad avanzada, está inválido, tiene una invalidez o una enfermedad. Las cláusulas de no competencia. Cuando, como hemos dicho, que prima la voluntad de las partes, ¿sí?, en el contrato de agencia, se pueden estipular cláusulas de no competencia. Estas empiezan a tener efectos luego de que ha finalizado el contrato, ¿sí? ¿Para qué sirven? Para impedir prestar servicios a otros empresarios de la competencia. ¿Qué quiere decir? Que yo, como agente, ¿sí?,
como empresario, puedo poner esa cláusula para que mi agente, ¿sí?, una vez que finaliza conmigo el contrato, no empiece con otro empresario que sea de mi mismo ramo, ¿sí?, que compita conmigo, porque se supone que es competencia para mí. Entonces, esa cláusula de no competencia puede durar como límite 1 año. La subagencia. ¿Qué quiere decir la subagencia? Ese agente puede subcontratar una subagencia de él. En principio no puede el agente contratar una subagencia, pero hay una excepción, cuando hay consentimiento expreso del empresario. En ese caso sí puede. Siempre va a existir la solidaridad, pero va a ser entre el agente y ese subagente. En el caso de que se haya pactado expresamente que puede contratar un subagente, son responsables solidariamente entre ellos. Pero no hay una vinculación entre el subagente, ese que ha contratado al agente, y el empresario. No le puede reclamar nada. Casos que están excluidos del contrato de agencia. Agentes de bolsa. Los agentes de bolsa no van a estar regulados por el contrato de agencia, tienen su regulación especial, ¿sí? La Comisión Nacional de Valores, todo eso, va a regular los agentes de bolsa. Los productores y agentes de seguros tampoco, son casos que están excluidos del contrato de agencia, entran por la ley de seguros. Los agentes financieros, los agentes marítimos y aeronáuticos, y todos los demás grupos que tengan leyes especiales que los regulen, no entra y están excluidos del contrato de agente. Bien. Ahora quisiera, antes de continuar, quiero saber cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí. En el tema de esa cláusula que se firma de no competencia, para Sí. que una vez rescindida o terminada la vinculación con el Sí. agente, haya un tiempo de 1 año como plazo máximo de que no pueda dedicarse a ese mismo rubro. ¿Eso inhibe a la persona jurídica o también a las personas que estén detrás de esa persona jurídica? Digo, si yo tengo, por ejemplo, armo una SRL o lo que fuere, ¿sí?, con una agencia y otra con otro nombre, y me dedico con la del otro nombre a hacer la competencia una vez finalizada con el primer empresario, ¿se entiende? Sí, bueno, para eso es la cláusula de no competencia, para que no suceda eso y tiene un límite de 1 año. Pero esa Está cláusula bien, no... pero eso inhibe a la empresa jurídica con la que yo tenía la relación, si yo tengo una segunda empresa formada con otro nombre comercial, digamos. Si no es competencia, no lo inhibe. El problema es cuando es competencia, cuando es del mismo ramo. Si vendía colchones, yo no puedo promocionar otra empresa que venda colchones. ¿Sí? Ok. Bien. Continuemos para que podamos terminar, para que vean otro tipo de contrato. Bien. Bien. El contrato de concesión. También lo van a encontrar en el Código de Comercio, en el Código Civil y Comercial, en los artículos 1502 a 1511. Primero, antes que nada, vamos a hacer lo que es una diferenciación rápida entre lo que es una concesión pública, de lo que es una concesión privada, de lo que es la concesión comercial, que es la que nos interesa. La concesión pública, ¿cómo es la concesión pública? Es cuando intervienen las partes, ¿quiénes son? La administración pública y una persona física o jurídica, que se contratan a través de un contrato administrativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un servicio público imprescindible que necesita cubrirlo. El beneficio es para toda la comunidad, ¿sí? No para una persona particular, sino para toda la comunidad. La contraprestación, o sea, ¿cuál va a ser la contraprestación o remuneración en este caso? Un canon, ¿sí? Ejemplo de concesiones públicas: servicio del agua potable, energía eléctrica, gas natural,
transporte público. Concesión privada, ¿cómo es? Es entre un tercero o un empresario y una persona física o jurídica. Esas son las partes. Va a explotar en su propio nombre, por su cuenta y su riesgo. Hay un control del concedente, ¿sí? Siempre hay un control del concedente al concesionario, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo? Es limitado, ¿sí? Y la remuneración, ¿cuál va a ser? Una comisión. Por ejemplo, ¿cuál va a ser una concesión privada? La concesión de servicios de cantina de club. La que nos interesa a nosotros, la concesión comercial, ¿sí? Contrato de concesión comercial, hay un agrupamiento vertical, como ya hemos visto, en cadena, ¿sí? Una arriba de la otra. Hay un poderío económico del fabricante, que es el concedente, ¿sí? El concesionario que está por abajo va a actuar en nombre y por cuenta propia, frente a los terceros que el contrato. ¿Tiene una retribución? Sí, por supuesto que tiene una retribución. Las mercaderías van a ser provistas por el concedente, ¿sí? Que son servicios, repuestos, accesorios. Es un contrato que tiene por finalidad distributiva y colaborativa, como todos los contratos de distribución. Es un contrato por adhesión. ¿Por qué? Porque hay cláusulas que son predispuestas o cláusulas generales, ¿sí? Yo no puedo modificarlo, sino que ya están preestablecidos. Es un contrato de larga duración, ¿sí? Es un contrato de larga duración, ya vamos a ver el plazo. También se rige por las zonas de exclusividad y no hay representación. En este caso, el concesionario no representa al concedente. Responsabilidad del fabricante por las deudas laborales del concesionario. Nos dice que el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo no alcanza al contrato de concesión, ¿sí? No hay una relación de dependencia como ya bien hemos visto, ¿sí? Lo que concede es la venta de un producto y el uso de la marca. Entonces, no hay una relación de dependencia, por lo tanto no se aplica la Ley de Contrato de Trabajo al contrato de concesión. Ya van a ver un fallo en el cual yo les he dejado, vamos a ver de subirlo al campus, en el cual un trabajador que trabaja para el concesionario, ¿sí? Le reclama tanto al concesionario como al concedente, ¿sí? Por una cuestión particular de un salario que no se le pagó, ¿sí? Que el concesionario no le pagó, y demanda a los dos. En este caso, no existe una relación laboral entre el concedente y ese trabajador, pero sí una relación entre el concesionario y ese trabajador, ¿sí? Por eso, en este caso, no se aplica, con este fallo, van a poder ver que no se aplica la Ley de Contrato de Trabajo en el contrato de concesión. La exclusividad, como bien veníamos diciendo, acá también va a primar la autonomía de la voluntad de las partes. O sea, lo que las partes han convenido es lo que va a primar. También puede haber exclusividad en el aprovisionamiento, ¿sí? Que solamente ese concedente me va a dar a mí los repuestos, las mercaderías, ¿no es cierto? Entonces también va a haber exclusividad en el aprovisionamiento. Yo, concesionario, no puedo recibir de otro concedente, sino de ese concedente el cual yo tengo el contrato. Por eso hay exclusividad también en el aprovisionamiento. Si nada se dice sobre la exclusividad, es obligatoria para ambas partes. Siempre en el contrato de concesión la exclusividad es obligatoria para ambas partes, tanto para el concedente como para el concesionario. ¿Cómo funcionaría? El concesionario, por ejemplo, el concedente, perdón, no puede poner otro concesionario, por ejemplo, hablando de Toyota, la INAP está en Capital, no puede poner otro concesionario Toyota en Capital porque ya existe la INAP, pero sí puede poner otro en Concepción, por ejemplo, ¿sí? Y de acuerdo a la zona geográfica, la INAP que está en Capital no puede ir a buscar y vender autos en Concepción porque está invadiendo las zonas geográficas de otros concesionarios. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el concedente? La provisión de mercadería.
¿sí? ¿En qué va a consistir? En el respeto y la confianza. Estos contratos, acuérdense que son de colaboración, distribución, ¿sí? Respetar la zona de exclusividad. El concedente tiene que respetar la zona de exclusividad del concesionario. No le puede poner un concesionario al lado que venga el mismo producto, ¿no es cierto?, los mismos repuestos. Entonces, debe haber un repuesto de la zona de exclusividad que le ha dado a ese concesionario. La provisión de repuestos y el servicio de postventa también se hace cargo el concedente. Acuérdense que el concedente es el fabricante, ¿sí? Entonces, la provisión de repuestos tiene que ser permanente o de acuerdo a la capacidad de venta que tenga ese concesionario. Otra cuestión, el uso de la marca, las enseñas comerciales y demás elementos distintivos, que ustedes ya lo han visto en bolillas anteriores, también es garantía del producto. Entonces, otra obligación del concedente es darle el uso de la marca, la enseña comercial y demás elementos distintivos porque hacen a la garantía del producto que ese concedente vende a través de un concesionario. ¿Cuáles son las obligaciones del concesionario? Exclusividad de la compra al concedente, salvo pacto en contrato. Obviamente, el concesionario tiene que comprarle al concedente, salvo que se haya estipulado, nos dice los artículos del código, que pueda abastecerse de otro concedente, ¿sí? Pero en principio, es exclusividad, tiene que comprarle a su concedente. Cantidades mínimas para la venta. El concesionario tiene que mantener las ventas, tiene que tener un stock mínimo de las cantidades de ventas, ¿sí? Que es el stock, por ejemplo, de automóviles. Tiene que tener cantidades mínimas, que es lo que pasa hoy en día, que no hay abastecimiento. Las concesionarias no tienen, ¿sí?, vehículos, no hay unas cantidades mínimas. Bueno, eso es obligación del concesionario. Exclusividad territorial, como bien decíamos, respetar los límites geográficos. El concesionario no puede no respetar el límite geográfico e irse a Concepción, donde hay otra concesionaria de automóviles Toyota, a vender automóviles Toyota, ¿sí? Tiene que respetar su límite geográfico, su jurisdicción. Otra obligación del concesionario, mantener los locales, las instalaciones y los equipos necesarios, ¿sí?, dispuestos de acuerdo a las cláusulas contractuales, de acuerdo a lo que el concedente le exige. Tiene que tener los locales en condiciones, las instalaciones y equipos necesarios, sea para la postventa, para los repuestos. Los servicios de preentrega y mantenimiento de las mercaderías, ¿sí? Autonomía de la voluntad. ¿Por qué? En los servicios de preentrega o mantenimiento de las mercaderías, como bien hemos dicho, en principio es responsabilidad del concedente la postventa, salvo, ¿sí?, no del concesionario. El concesionario, por ejemplo, lo vende al automóvil, ¿sí?, como su obligación principal, pero ya la postventa, ¿sí?, si hay alguna falla de fábrica, qué sé yo, el concesionario no es responsable directo, pero sí el concedente la fábrica. Por eso, en este caso, lo que nos dice el artículo, que salvo autonomía de la voluntad, el concedente le dé autorización al concesionario para que él también responda en el caso de daños en la fábrica de los repuestos, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la postventa también lo autoriza al concesionario. El sistema de ventas, publicidad de la contabilidad, está limitado por lo estipulado por el concedente. El concedente es el que le va a dar las instrucciones al concesionario, ¿sí?, cómo va a ser el sistema de venta, si va a haber planes de ahorro o no va a haber planes de ahorro, cómo va a ser las publicaciones, cómo va a llevar la contabilidad, ¿sí? O sea que el concesionario se ve limitado en esas ideas, limitado por lo estipulado por el concedente. Y la capacitación del personal, permanente capacitación del personal, que favorece a las dos partes, tanto el concedente como el concesionario. Vamos al plazo. El plazo. Bien. El plazo no puede ser inferior a 4 años, ¿sí? ¿Por qué se estipula un plazo que no puede ser inferior a 4 años y en qué se basa? Se basa en que 4 años es una cantidad de tiempo en el cual se puede tomar
como parámetro para ver el desenvolvimiento de la empresa, ¿no es cierto?, en este rubro, para ver cómo le va, ¿no es cierto?, para ver qué expectativas tiene, se puede tomar estadísticas. Por eso el plazo mínimo inferior no puede ser inferior a 4 años, se toma como 4 años. Cuando se pacta un plazo menor en el contrato, o no se pacta a plazo, o sea que es un contrato indeterminado, la ley nos dice que se lo va a tomar como un contrato de 4 años, ¿sí? Porque no puede ser inferior a 4 años. Pero hay una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Cuando el concedente le ha provisto las instalaciones principales al concesionario. En ese caso, sí puede ser por 2 años. Como hemos dicho, el concesionario es independiente, actúa por su cuenta. Entonces, él pone las instalaciones, todos esos gastos son del concesionario. Pero en este caso de excepción, cuando es el concedente el que le da las instalaciones principales, ¿sí?, el plazo puede ser de 2 años. ¿Qué pasa cuando el plazo de 4 años se vence y nadie dice nada, o sea, no lo renuevan? El contrato se transforma en un contrato por plazo indeterminado. ¿Cómo va a ser la retribución? Para pactar la retribución, prima la autonomía de las partes, ¿sí? Las partes pueden pactar cómo va a ser esa retribución que va a recibir el concesionario. Puede ser a través de una comisión, ¿sí? Puede ser un margen de ganancia sobre el precio de la unidad vendida, ¿sí? El fabricante le da al concesionario un valor y el concesionario lo sube de valor y esa diferencia de precio es la ganancia que tiene. También puede ser por cantidades fijas que se convenga o cualquier forma convenida, ¿sí? La retribución está librada al arbitrio de las partes. Los gastos, como bien hemos dicho, son a cargo del concesionario. Todos los gastos que tiene el concesionario en poner las instalaciones son a cargo del concesionario. Excepto, como hemos dicho, la garantía. La garantía es responsabilidad exclusiva del concedente, que por contrato la puede transferir al concesionario, pero de todas maneras el concedente tiene que proveerlo para la postventa de los repuestos, de los servicios de postventa, ¿sí? Rescisión del contrato por tiempo indeterminado. En este caso, cuando el contrato se torna por tiempo indeterminado, que ya hemos visto cómo se va a tornar por tiempo indeterminado, cuando ya han transcurrido esos 4 años, ¿sí?, y no se dijo nada de cómo va a continuar, entonces no ponen otro plazo, el contrato se transforma de plazo indeterminado. Son aplicables los artículos del contrato de agencia, en el cual va a tener que haber preaviso, porque es un contrato de tiempo indeterminado, entonces cualquiera de las partes puede rescindirlo, sí, pero con preaviso. Y si hay una omisión a ese preaviso, va a tener que pagar los daños y perjuicios. Readquisición del producto. ¿Qué pasa cuando se concluye el contrato entre el concedente y el concesionario, ¿sí?, y el concesionario se ha quedado con mercadería? Ese concedente tiene que readquirir los productos para que el concesionario devuelve la mercadería y los repuestos nuevos. También para la subconcesión se aplican los artículos del contrato de agencia, por muerte o incapacidad del concesionario, ¿sí? La rescisión del contrato por tiempo indeterminado son aplicables los artículos del contrato de agencia, ¿sí? Como hemos dicho, preaviso. Resolución del contrato, también se van a aplicar los artículos del contrato de agencia. ¿Por qué? Por muerte o incapacidad del concesionario, por disolución de la persona jurídica que celebre el contrato, por quiebra firme o cualquiera de las partes, vencimiento del plazo. Hemos dicho que en la concesión son 4 años. Incumplimiento grave o reiterado, ¿sí? Disminución sustancial del volumen de los negocios. Cuando se subcontrata la concesión, se puede ceder el contrato de concesión, excepto pacto en contrario, el contrato de concesión no se puede ceder, ¿sí? Caso contrario, cualquiera de las partes puede ceder el contrato. Si se ha convenido en el contrato que lo pueden ceder,
cualquiera de las partes pueden ceder. Acuérdense de que prima la la voluntad de las partes. Aplicación a otros contratos. Venta, aplicación a otros contratos. A venta o comercialización de software o procedimientos similares. O sea que el contrato de concesión se puede adaptar, ¿sí?, o aplicar a la venta o comercialización de software. ¿A qué se trata? Programas de computadora. Alguien fabrica ese programa, ¿sí?, y un concesionario es el que lo va a distribuir, el que lo va a ir a instalar a tu casa, ¿sí? Entonces también se aplica para la comercialización de software. Como bien hemos dicho, el contrato de distribución es el género, ¿sí? Y las especies son el contrato de agencia, el contrato de concesión, el contrato de suministro, el contrato de franquicia, ¿sí? Antes de seguir avanzando, bueno, vamos a hacer las preguntas al final porque ya estamos terminando. Contrato de distribución, hemos dicho que es el género. ¿Cuál es el concepto del contrato de distribución? ¿Sí? Contrato por el cual el productor o fabricante conviene el suministro de un bien final al distribuidor, quien adquiere el producto para proceder a su colocación masiva por medio de su propia organización en una zona determinada. A cambio de ello, el distribuidor recibe del productor un porcentaje sobre el precio de venta del producto. ¿Cuál es la función económica del contrato de distribución? Que el fabricante o proveedor, ¿sí?, va a minimizar sus riesgos, ya que vende sus productos y lo traslada el riesgo al distribuidor, traslada su producto al distribuidor, ¿sí? Y el distribuidor, ¿cuál va a ser la función económica que tiene? Colocar masivamente esos productos que le ha dado el fabricante en el mercado. ¿Cuáles son las características que tiene estos contratos de distribución? Son consensuales, porque es a través del consenso de las partes, la voluntad de las partes, bilateral, dos partes, como hemos dicho, el productor y el distribuidor, que lo distribuye de manera masiva. Oneroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ventajas económicas, tanto para el distribuidor, lo que los terceros abonarán. ¿De dónde sale la ventaja económica? Los terceros van a abonar por su servicio o por los productos del proveedor. Y para el proveedor recibe la compensación del distribuidor. Limita su riesgo comercial, que es otro de los beneficios que tiene. Es un contrato conmutativo, es un contrato de duración, ya que tiene un plazo determinado. En este caso se aplica el plazo de la concesión, que son 4 años. Cuando hemos dicho, cuando se terminen esos 4 años y nada se ha pactado, se transforma en un contrato de tiempo indeterminado. De tracto sucesivo, intuito personae, contrato de colaboración o cooperación, vincula dos partes independientes con una finalidad común, venta a terceros. ¿Cuáles son los elementos? Territorio, la exclusividad territorial, también es bilateral. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea bilateral? Que se aplica tanto para una parte como para la otra. Exclusividad, cláusulas que pueden o no estar estipuladas. Puede ser exclusividad territorial o de un grupo de personas. La duración, el control, el distribuidor es un empresario independiente, no hay una relación laboral. Obligaciones del proveedor, proveer al distribuidor la cantidad mínima de mercadería, o sea, siempre mantenerlo en stock. Respetar el territorio que le ha dado la exclusividad, proveer de información técnica, darle los manuales, la capacitación al personal, permitir el uso de la marca y distintivos, etc. Esas son obligaciones del proveedor. Las obligaciones del distribuidor, comprar exclusivamente a ese proveedor las mercaderías, respetar los límites geográficos, donde él va a distribuir y no meterse en los límites geográficos de otro proveedor, adoptar sistemas de venta, de entrega, de contabilidad, promover la venta de mercaderías, vender los productos en las cantidades en que se obligó. Bien. Bien. Ahora sí, me queda un tiempito si hacemos unas preguntas. Profesor, una consulta. Nosotros llegamos hoy hasta la unidad 6. ¿Hasta qué Sí. unidad sería el examen? Si no van a dar la unidad 7, va a ser hasta las 6. Como bien dijo el doctor Marcú, dijo hasta donde lleguen. Ajá. O sea que yo entiendo que es hasta las 6.
Bien, Ustedes vayan estudiando de todas maneras, ¿sí? Porque no se sabe si va a ser este viernes y sábado. Ustedes vayan estudiando. bien, 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 No bien. se dejen estar. Sí, no, seguro, seguro. No, como hay Recording compañeros que stopped. están con otras materias más también. Por eso les preguntaba. Sí. Yo les recomiendo que vayan estudiando. Cualquier duda que tengan, va a haber una clase de consulta el miércoles. Sí. Ahí se pueden sacar las dudas. Sí, profesor, ¿sería el mismo horario o sería las 18 horas? ¿Cómo sería? No, va a ser a las 18 horas, sí, a las 18 Las horas. 18 horas. Una consulta. Sí, Entonces el parcial es entre el viernes y el sábado. ¿Es seguro esa fecha? Le no pregunto es porque seguro, no es seguro, por en eso yo provincia les tenemos el problema. recomiendo que ustedes estén atentos al campus. En el campus van a subir, ¿sí? De todas maneras vayan estudiando, porque ustedes tómenlo como que sí va a ser ese viernes y sábado, o sea que yo les recomendaría que sí vayan estudiando. Pero no está definido, lo van a subir en el campus. Por ahí se van a enterar. Hoy subirían entonces cuándo sería el examen. Sí, entre hoy y mañana. Mañana que va a ser la clase de consulta, ahí seguramente lo van a decir. El miércoles, perdón. El miércoles seguramente ustedes ya tienen que saber con la clase de consulta si el examen es el viernes o el sábado. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, Profesor, profesor. disculpe, Sí. una consulta. Los chicos que queremos rendir hoy han subido ¿cómo se llama? Un formulario para llenarlo. Que sí o sí uno de los requisitos de que esté en otra provincia, podemos rendir lo que estamos acá en Tucumán también oral. No, si es por Zoom pueden rendirlo en otra provincia, no hay problema. Claro, no, yo en mi caso estoy acá en Tucumán, pero me gustaría rendirlo oral, virtual. ¿Se Bueno, puede? sí se puede, no hay problema. Ujú. Bueno, Lo con mismo esto yo lleno los... el formulario. Sí, lo mismo llenó el formulario, exacto. Muchas Con esto gracias. yo los dejo. El miércoles van a tener la clase de consulta, ahí se pueden sacar todas las dudas y seguramente ya el miércoles van a tener la certeza de si se hace el examen este viernes y sábado, ¿sí? Estén atentos al campus virtual y vayan estudiando como si fuera este viernes y sábado. Yo les recomiendo eso, ¿sí? Un Bien, gusto haberlos profesor. visto. No tengo más tiempo, por eso los tengo que dejar, ¿sí? Gracias, profe. Un gusto, hasta luego. Gracias, Muchas profe. gracias, profesor.